Amigas y amigos de IQ Latino, un gusto que nos acompañen en esta entrevista que vamos a ofrecerles el día de hoy. Vamos a estar hablando con Andrés Caleca, él es dirigente político, expresidente de Ferrominera Orinoco y del Consejo Nacional Electoral. También fue candidato a la elección primaria presidencial de la oposición democrática venezolana. Por eso nos interesa mucho hablar con él hoy, su percepción, sus conclusiones, su perspectiva de lo que está sucediendo en Venezuela. Andrés, buenos días y bienvenido a IQ Latino. Buenos días, muchas gracias, Carlos. Igualmente, muchas gracias a ti por aceptar la invitación quiero comenzar la conversación siendo optimista. Quiero ver el vaso medio lleno. A 30 días y un poco más de esta cuestionadísima, pero también brillante y heroica esta cívica y esta elección presidencial que ha sido tan polémica, en lo cual vamos a ahondar, por supuesto. Eh, ¿Cuál es la ganancia de este preciso proceso electoral si lo comparamos con los otros procesos electorales que hemos vivido en los 25 años de chavismo? Sí, bien, bueno, vamos a hacer algún análisis anterior para encauzar la conversación. Yo decía, durante muchos años venía diciendo que el, entre los errores que hemos cometido la oposición venezolana a lo largo de estos 25 años de régimen chavista, el más protuberante, el constante, había sido el desconcierto estratégico de la oposición. Es decir, la oposición venezolana, nosotros, a lo largo de estos 25 años, nunca fuimos constantes en una estrategia definida y clara. Fuimos una oposición, digamos, constitucional, pacífica, electoral hasta cierto punto. Después se intentó un golpe de Estado que fracasó. Regresó Chávez, recuerda. Por cierto, la gente se le olvida que a Chávez lo tumbaron, ¿no? Es decir, que sí, un golpe de, de Estado y a Chávez lo tumbaron. Pero bueno, Chávez regresó, volvimos nos convertimos en una fuerza abstencionista en materia electoral después de muchos fracasos, entre otros la Asamblea Nacional del 2005, que se le entregó totalmente al chavismo y que es el origen de muchos de los desaguisados jurídicos que hoy existen en el Estado, en el panorama jurídico venezolano. Regresamos a la ruta electoral, después volvimos a ir a la abstención, llamamos a insurrecciones no planificadas, regresamos al puchismo. Es decir, la gente no nos lograba entender qué es lo que quiere la oposición venezolana, ¿no? Las estrategias, como cualquiera que medio conozca el tema de la planificación estratégica, sabe que para que una estrategia sea exitosa, tiene que cumplir por lo menos con dos características, por lo menos con dos. Una, ser consensuada, es decir, que todos los que la van a aplicar sepan de qué se trata la estrategia y cómo la van a aplicar. Eso no ocurría. O sea, sectores determinados de la oposición tomaban decisiones, arrastraban a los demás, arrastraban al país sin consenso. Y la segunda característica para que una estrategia pueda ser exitosa es que sea persistente en el tiempo. Tú no puedes cambiar de estrategia como cambiar de camisa, eso son las acciones tácticas, pero las estrategias deben persistir en el tiempo hasta que se agoten, bien sea porque fracasan o porque triunfan. También una estrategia triunfante debe ser cambiada, ya pasó. Pero lo cierto es que nosotros cambiábamos de estrategia permanentemente. Eso fue llevando a un, a un, a un debilitamiento progresivo de la oposición venezolana. Cuando digo debilitamiento progresivo, no solo por su impacto social y político, sino incluso por el debilitamiento nada más y nada menos que de los partidos políticos que la componen. Los partidos políticos venezolanos fueron perdiendo fuelle, perdiendo militancia, perdiendo organización, hasta que, bueno, estábamos en una situación absolutamente de postración en Venezuela en el 2020, por ejemplo. Había fracasado el experimento de Guaidó, esa juramentación de Guaidó como presidente interino, etcétera. Además, se unió este tema con la pandemia, la crisis económica terrible que vivió Venezuela en esos años, de la cual no ha salido del todo, pero ha mejorado, no hay duda. Este, y, y en ese año, en el año 2020, yo recuerdo haber tomado la decisión de regresar a la política activa, porque yo me había retirado de la política activa hace mucho tiempo, precisamente porque me sentía muy presionado internamente en hacer algo, en tratar de abrirle los ojos a la dirección política venezolana
de que de cara a las elecciones del 2024 teníamos una gran oportunidad de participar en esas elecciones, plantarle cara al régimen en esas elecciones de manera unitaria y derrotarlo en su propio juego, para reagrupar fuerzas, para movilizar al país, porque unas elecciones, mira, Carlos, unas elecciones son un proceso. Es un proceso que termina el día electoral, donde tú ganas o pierdes, pero en cualquier caso, aún perdiendo, que este no fue el caso, una elección es un mecanismo que permite la organización, la movilización, la difusión de un mensaje y la generación de liderazgos. Es decir, es movimiento. La política es movimiento. La peor política que tú puedes hacer es el estancamiento. Y una elección, particularmente en regímenes autoritarios, donde la militancia política tiende a estar cosificada, estos regímenes se ven obligados todos siempre en algún momento a convocar elecciones para tratar de lavarse la cara. Bueno, allí las fuerzas democráticas tienen que trabajar profundamente. Bueno, yo no digo que solamente por mi efecto, varios dirigentes políticos teníamos la misma reflexión, pero lo cierto es que logramos convencer al país y a todas las fuerzas políticas de la oposición venezolana, tarde o temprano nos logramos a convencer de que sí, de que había la posibilidad de movilizar al país, de sacudir al país con motivo de las elecciones del 2024. Ok, se empieza este proceso, la plataforma unitaria, que es este grupo, esta unidad de 11 partidos de la oposición, logra un consenso en el 2022 de que sí, hay que participar, hay que abandonar la vía abstencionista, hay que participar en las elecciones. No fue fácil ese consenso, te repito, pero bueno, se pusieron de acuerdo al fin. Y fíjate tú qué bueno esto, porque de los partidos se habla muy mal en Venezuela, ¿no? Y hay que también contar las cosas buenas. Ellos se pusieron de acuerdo en que debían participar en las elecciones del 2024. Primer punto, a su favor. Después se pusieron de acuerdo en que tenían que hacerlo unidos, que no podían ir separados. O sea, que a la dictadura había que plantarle cara unidos, lo más unidos posible. Segundo punto a su favor. Tercer punto, que esa unidad tenía que materializarse en un candidato único. Y fíjate, tuvieron la virtud y la amplitud de permitir que ese candidato único no se escogiera en esa reunión de Sanedrín de dirigentes políticos, sino que se llamara al país a una elección primaria donde se pudiera escoger ese candidato, y además permitieron que gente que no fuera de la plataforma unitaria participara, que es mi caso y es el caso de María Corina Machado, nada más y nada menos. Bueno, yo te puedo contar mi experiencia. En enero del año 2023, cuando nosotros empezamos a salir, ya no a hablar con dirigentes políticos en particular y la oposición organizada, digamos, sino que empezamos a salir a la calle, a los mercados, ya como yo como precandidato a la primaria, a los mercados, a hablar con la gente en las paradas de autobús, etcétera. El país no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo. El país estaba políticamente postrado, es decir, el desideratum de una dictadura. La gente ocupándose de sus problemas. Me acuerdo que la gente no tenía ni idea en ese abajo, pues debajo del país, desde la piel del país, no se acordaban ni se había planteado que había elecciones en el 2024, mucho menos tenían idea de que lo que eran unas elecciones primarias. Bueno, allí 12 candidatos nos lanzamos, María Corina, Capriles, Caleca, Delsa Solórzano, en fin, Superlano. Nos lanzamos a recorrer el país y 10 meses después el país había recuperado la esperanza en un cambio político, había recuperado la visión de que la participación política podía cambiar las cosas. Se hicieron unas elecciones primarias, imagínate, donde votaron más de 2,5 millones de personas, ganó María Corina Machado. Ya allí había la primera ganancia de este proceso. El país regresó a la política. Un país que había abandonado la política como ocurre en los regímenes totalitarios. Es decir, por ejemplo, vamos al caso de Cuba. La situación en Cuba es que, salvo algunas manifestaciones específicas, por razones reivindicativas concretas, bueno, la política no existe. La política es
exclusividad del Partido Comunista Cubano, en Corea del Norte, en lo que eran en la Rusia soviética. ¿Qué hacían los disidentes y qué hacen los disidentes democráticos en esos regímenes totalitarios? Pugnar por elecciones, por cualquier elección, cualquiera que sea, que les permitan elegir, aunque sea. Yo recuerdo en la época más gris del régimen soviético, cuando estaba Brezhnev, que se armó un gran quilombo ahí en la Unión Soviética, porque los integrantes del Bolshoi, del ballet Bolshoi, exigían que les permitieran elegir al director. Y esa fue una lucha tremenda de la disidencia soviética que ganaron y pudieron elegir al director del Bolshoi. Fíjate tú la significación que tiene la participación. Bueno, en este caso en Venezuela la participación para una elección presidencial. El país se fue emocionando de tal manera y, y no solo emocionando, convencido de que podía cambiar las cosas, que a pesar de que la candidata electa, María Corina Machado, no pudo ser inscrita, su sustituta tampoco, los que fuimos lanzados como opciones tampoco pudimos ser inscritos y al final el candidato terminó siendo una persona que nadie conocía en ese momento políticamente. Bueno, mira, se dio una victoria gigantesca, gigantesca, 7 millones de votos por lo menos de la oposición venezolana y Maduro un poquito más de 3 millones de votos, menos incluso de que lo que había sacado el Polo Patriótico, que es la alianza que apoya a Maduro en las elecciones regionales. Bueno, imagínate tú cómo no pensar en el vaso medio lleno, yo lo pienso casi lleno. Yo hoy, yo soy tuitero o xtero, no sé cómo se llama eso. Yo hoy acabo de publicar un tuit hace ratico antes de empezar este programa, hacer un post que dice, en Maduro, nosotros sabemos que Maduro perdió las elecciones, pero eso a él no le importa. El problema es que ellos también lo saben. Ellos también saben que Maduro perdió las elecciones. Y eso debe tener a Maduro sin dormir. Es un susto permanente porque su propio entorno debe ser este, es un imbécil. ¿Tú me entiendes? Después de 25 años en el poder, o bueno, en el caso de Maduro del año 2013, y es incapaz no solo de ganar una elección, sino que queda aplastado prácticamente en esa elección. Bueno, la dinámica de lo que está ocurriendo en Venezuela, desde todo punto de vista, cambió. La dinámica en Venezuela cambió absolutamente de un fraude electoral gigantesco. Hemos pasado a lo que yo no dudo en calificar como un golpe de Estado, a pesar de que los teóricos políticos dicen, no, no es un golpe de Estado porque no se ha tumbado un presidente. Es un golpe de Estado contra la soberanía popular, un golpe de Estado represivo que está poniendo de manifiesto la peor cara del régimen. El régimen sencillamente ha dicho, no me importa haber perdido las elecciones, no entrego el poder. Bueno, con el país en contra. Cuando digo el país en contra, ya hoy no es solo esos 7 millones de venezolanos que votaron por el mundo, sino que gran parte de la poca base social chavista que les quedaba está abrumada por la realidad. Saben que perdieron, saben que están cometiendo un crimen contra el país, manteniéndose en el poder con este gigantesco fraude. Bueno, digamos, cualitativamente, el avance de la oposición venezolana, aunque la situación del país sea terrible, el avance de la oposición venezolana es gigantesco después de este proceso. Ahora esto nos plantea otra cosa. Hay una frase que escucho reiteradamente y me asombra porque parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo, quienes estamos afuera, quienes están allá, parientes, amigos. Y la frase es, nunca habíamos llegado tan lejos. Hay una conciencia, hay un entusiasmo, hay una unidad nunca vista. Pero esa frase, nunca habíamos llegado tan lejos, también plantea una pregunta. ¿Qué sigue de ahora en adelante? Porque a la vista, y hablo yo como venezolano, elector, periodista, que fui tantas veces a depositar mi voto y que protesté y todo esto, si bien nunca habíamos llegado tan lejos, no nos conocemos el resto de esta historia que estamos viviendo a partir del momento en que tú y yo terminemos esta conversación y tú sigas con tus actividades. ¿Qué viene ahora? Bueno, mira, en primer lugar, acotando, ¿no? Yo no tengo virtudes premonitorias ni nada de eso, ¿no? Sencillamente trato de analizar lo que hay, ¿no? Recuerdo, oyéndote hablar, recuerdo una frase del expresidente Betancourt que decía, cuando se enfrenta a un enemigo más poderoso que tú, el terreno de la batalla,
lo escoge precisamente el más poderoso. Los que somos más débiles, en este caso débiles desde el punto de vista ya no del apoyo popular, sino del control de las armas, de la institucionalidad del Estado, de los recursos, etcétera, estamos sujetos a la escogencia que haga Maduro y el régimen chavista en su conjunto del terreno en el cual quiere desarrollar las cosas en el país de aquí en adelante. Parece que han escogido el terreno de implantar en Venezuela una dictadura pura y dura, es decir, con todas sus letras, es decir, una dictadura que significa, en primer lugar, la eliminación de todo resquicio de constitucionalidad, de legalidad, etcétera, y una represión desatada a todos los niveles de la sociedad. Fíjate que en este caso no solo ha sido una represión como solían hacer ellos con pinzas hacia dirigentes políticos muy particulares, sino que la represión se ha extendido hacia abajo. Por cierto, incluso en los sectores que habían sido hasta ahora su base social de apoyo, sobre todo en esos sectores. De los 2000 y pico de presos que hay en este momento y que hay desde que se produjo la victoria electoral, la gran mayoría de ellos, yo diría casi más del 90%, son precisamente dirigentes locales, dirigentes comunales, dirigentes vecinales, de los sectores que antes eran cotos cerrados del chavismo. Es decir, el chavismo está irrumpiendo agresivamente contra lo que fue su propia base social. ¿Hasta dónde van a llegar? Yo me hacía la pregunta, un poco exagerada, por supuesto, pero no hay que descartar nada, en un programa de televisión estos días. ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Nos van a agarrar a tirarnos por helicóptero al mar, como hacían las viejas dictaduras argentina y chilena, etcétera? Los peores momentos de la historia de América Latina. ¿Hasta eso van a llegar? Bueno, yo no sé hasta dónde va a llegar el gobierno, en qué terreno va a plantear la batalla que viene por dar en Venezuela. Nosotros trataremos de dar la batalla en consiguiendo o siendo consecuentes con lo que fue nuestra estrategia, es decir, pacífica, constitucional, electoral, defender el triunfo electoral de Edmundo González, movilizar al país en esta defensa. En momentos más fuertes, en momentos menos fuertes, las acciones tácticas tendrán que irse adecuando a la realidad, pero la resistencia democrática no va a cesar. Si yo decía en mis campañas anteriores, tenía como mantra el voto como instrumento de cambio, ese es el camino y por ahí nos metimos, nos pegamos y tal. Bueno, la palabra que quiero repetir ahora es resistencia. Lo que nos viene ahora es la resistencia frente a una dictadura. Yo estoy convencido que la dictadura no podrá implantarse en Venezuela por mucho tiempo en las condiciones de derrota que ha sufrido Maduro y en el contexto de donde está Venezuela. O sea, ¿cómo instaurar una dictadura criminal en el siglo XXI en el hemisferio occidental? No les arriendo la ganancia. Lo cierto es que los demócratas no vamos a rendirnos, la oposición democrática no va a rendirse, tiene grandes tareas que hacer en este momento. La primera de ellas es sin duda para una lucha de resistencia que no sabemos cuánto durará, es importantísimo que existan partidos fuertes, porque mira, en este hecho electoral hubo mucha espontaneidad, mucha emoción, pero para la resistencia a una dictadura se requiere sobre todo organización. Y allí es donde tenemos que concentrar nuestro trabajo en organizar a los partidos, en organizar a la sociedad civil. Venezuela es un país sin sindicatos después de 25 años de régimen chavista. Desde afuera no se entiende cómo puede existir un país sin sindicatos. Sí, Venezuela es un país sin sindicatos, un país prácticamente sin gremios, un país prácticamente con muy poca sociedad civil organizada. Ese es el gran trabajo de resistencia que hay que hacerle a esta gente que tiene plomo en el ala. Esta gente ha sido repudiada por el país y que además, como decía hace rato, ellos saben que han sido repudiados. Y los problemas internos, las contradicciones internas están allí, entre ellos. Y la fortaleza de una resistencia organizada los puede definitivamente acelerar los procesos y acelerar los hechos. Esa es nuestra tarea, resistencia organizada. Mira, yo por casualidad esta foto que tú ves aquí atrás, ¿dónde es? Aquí. Ahí Esta está. foto que tú ves aquí atrás, ese es Leonardo Ruiz Pineda. Ese ha estado allí en mi escritorio siempre, porque siempre he pensado que las últimas consecuencias de la lucha por la democracia
son la resistencia organizada con la calidad y la capacidad con que lo hizo Ruiz Pineda en el pasado. Lo hemos hecho, la historia nos enseña cómo hacerlo. Es verdad que la dirigencia política actual en venezolana nació y ha vivido en democracia, lo peor ha sido este régimen chavista. No estamos preparados para esto. Bueno, para esto hay que prepararse rápida y aceleradamente. Ese es el camino. Una última pregunta, Andrés, porque ya estamos acercándonos al límite de tiempo. Pero algo que ha sido muy polémico también es la percepción internacional, porque siempre se dice que, ajá, que para qué sirve la comunidad internacional, para qué sirven esos pronunciamientos. Primero quisiera que nos dijera para qué sirven, pero yo a título personal, como una persona que está afuera, quiero subrayar que nunca había sido tan homogénea y tan contundente, porque uno lo siente, ¿no? OEA, Naciones Unidas, Centro Carter, Unión Europea, gobierno estadounidense, gobiernos latinoamericanos, pero además hay otro factor. Estamos un montón de venezolanos afuera, un montón, me refiero a más de 8 millones, según cálculos del sociólogo Tomás Páez, haciendo ruido, porque estamos manifestando. Y María Corina manda a manifestar y salimos en más de 100 ciudades, 200, 300 ciudades. Todo ese ruido que está llegando desde afuera, que por ahora es ruido, pero es un ruido ensordecedor. Eh, ¿Qué puede hacer en esta circunstancia que estamos viviendo al día de hoy, que estamos hablando tuyo? Bueno, en primer lugar, ratificar que ya he visto desde aquí, desde adentro, que toda esta reacción de la comunidad internacional que tú has señalado, has resumido, a nosotros nos da mucha esperanza, nos da mucho ánimo, y lo agradecemos tremendamente. Eh, no solo los países que tradicionalmente han sido aliados de la causa democrática venezolana, sino que este zarpazo ha sido tan burdo que incluso el bloque que respaldaba de alguna manera o se solidarizaba de alguna manera con Maduro se ha resquebrajado. Países como Brasil, como Colombia, como el propio México, ya prácticamente dicen que no reconocen el triunfo de Maduro. Esto lo pone en una situación sumamente difícil al gobierno y sobre todo le da mucho ánimo a los luchadores políticos y sociales que estamos interiormente en el país. Ahora bien, ¿para qué sirve eso? Es decir, eh, eh, además de esa solidaridad que tiene que materializarse a mi juicio, debería materializarse en el respaldo, en la ayuda, en el soporte de esta lucha interna en el país. Son muchas las cosas que desde afuera hay que hacer y que deben hacerse. No voy a ponerme ahora a decirlas, ¿no? Pero todo el que haya vivido una situación de esta sabe que el apoyo internacional es importantísimo, no solo el apoyo de gobiernos, sino el apoyo de partidos políticos y de organizaciones. Por ejemplo, uno echa de menos muchas veces cómo es posible que las grandes centrales sindicales del mundo democrático no se pronuncien sobre el tema venezolano. Que los grandes partidos democráticos directamente no se pronuncien. Bueno, eso hay que hacerlo, hay que lograrlo, porque eso es solidaridad internacional, esos son recursos, eso es incluso la posibilidad, para ponerte un caso abierto que no tiene peligro, la posibilidad de que un exiliado venezolano pueda llegar y asentarse en un país, todas esas cosas. Pero también hay que decir que más que eso no habrá, más que eso no habrá. Es decir, una de las cosas que nosotros ya en Venezuela aprendimos es que no va a venir, y además no creo que sea deseable que venga ninguna fuerza internacional a invadir a Venezuela para resolver el problema de Venezuela. Nosotros ya hemos aprendido que eso no va a ocurrir. La comunidad internacional, los países tienen infinidad de problemas, no solo el caso venezolano. El caso venezolano es el primer problema para nosotros, pero no es el primer problema para los demás. Me refiero ahora a los países, ¿no? En el caso de la diáspora de ustedes, sí, por supuesto, ese es el primer problema junto con nosotros. Pero vamos a poner el caso. Europa, la comunidad europea, que por cierto ha sido mucho más activa en esta oportunidad que lo que había sido antes, ¿no? Pero bueno, en Europa hay una guerra. En Europa está en guerra, como siempre, ¿no? Pero está en guerra. Entonces, el caso venezolano es un caso, bueno, ahí importante, pero no es el más importante de Europa en este momento. Para ponerte ese ejemplo, incluso los Estados Unidos, que está más cerca de nosotros, que ha sido nuestro gran aliado, pero en primer lugar están elecciones internas, donde se está jugando posiblemente la propia democracia norteamericana. Entonces, claro, el problema de Venezuela existe, pero no es
no es la primera prioridad, como dice la gente, ¿no? La primera prioridad del problema venezolano es para nosotros. Nosotros tenemos que trabajar en materia internacional en consolidar las relaciones internacionales de la oposición venezolana, consolidar todo el apoyo que podamos obtener, pero la lucha es nuestra. La lucha es nuestra y cuando digo nuestra es de los venezolanos adentro y los venezolanos afuera de Venezuela. Todos tenemos un gran papel que jugar en este proceso y contamos, como tú lo has dicho, con una gran solidaridad internacional que hasta este momento no se había alcanzado con esa gran magnitud que tiene en este momento. Bueno, Andrés, ya lamentablemente el tiempo jugó en nuestra contra, pero súper agradecido por este rato que nos has dedicado, No, gracias a ti, Carlos. y siempre en contacto, por supuesto, pendientes de ustedes. No, Claro. esta es la primera, pero no será la última de nuestras conversaciones aquí en Ok, Equitativo perfecto. contigo sobre el tema de Venezuela. Comprometido. Feliz día y Perfecto. cuídense mucho por allá. Gracias.